¿Te han censurado alguna vez? Si esto no se publica mañana, voy a entrar al despacho del director, le voy a dar esta carta, me voy a mi casa, ya veré dónde trabajo. ¿Hubieras dimitido? Sí. Estaba escrito, impreso y firmado. Yo he visto muy mala gente en el periodismo, muy mala gente. He visto auténticos delincuentes. Me encantaría que me dieran una información y cargarme a Isabel Díaz Ayuso. Para mí sería brutal cargarme a Isabel Díaz Ayuso como me he cargado a otros. Es decir, yo me he cargado a mucha gente, pero yo solo soy el cabronazo que lo ha descubierto. Cada vez que tengo una información, aunque vaya contra la línea editorial de mi periódico, tiro abajo la puerta del director si es necesario. ¿Tú recibes muchos ataques por las informaciones que da? Yo escribo de Ábalos, ahí me desmintieron en mi propio programa, en 4, en todo es mentira. Que llamé al director y le dije, no vuelvo más. Monté un pollo importante. ¿Nunca puede contigo? No han podido, no van a poder. El día que esté muerto. El día que... Me han hecho de todo, ¿eh? A mí me ha escrito gente que me ha dicho, mereces un cáncer para tus hijos, ese tipo de cosas. Que si me lo dice alguien en la calle, le arranco la cabeza. La campaña de acoso no te la imaginas. Llegó al colegio de mis hijos. Es muy bueno. ¿Y qué fa? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo formato. Muchos de los que estáis viendo en estos momentos estáis acostumbrados a que aquí en este canal se emitan reportajes documentales o reportajes de investigación. He querido abrir un poco el abanico para poder hacer un podcast llamado también Sin Censurar, como se llama este canal, precisamente para que la gente que esté aquí de invitado, para los invitados que tengamos a lo largo de todas las semanas, porque se va a emitir cada semana, puedan hablar de una manera tranquila, de una manera en donde no se autocensuren, tengan la opinión que tengan. Vosotros estáis acostumbrados a ver reportajes de investigación y por eso hoy he querido que el primer invitado en este podcast sea uno de los mejores periodistas de investigación que hay en nuestro país. Es el jefe de investigación de ABC, es Javier Chicote. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de verte, de volverte a ver, Sí. y más en un escenario como este. Tú has estado en Jordi Wild, Sí. el podcast más escuchado a nivel hispano, y te has venido a este que todavía no ha empezado. O sea, has pasado del número 1 al número 0, porque este ahora mismo es el número 0. Pero igual un día será su competencia, entonces está bien empezar y siendo el primero además no te vas a olvidar. Estamos en un espacio, este espacio es El Hueco, ¿de acuerdo? Es donde hacemos este podcast y además, bueno, es un sitio que me apasiona porque de alguna manera es como si se parara el tiempo. No sé si te da un poco a ti también la sensación. Es como un escenario un poco onírico, ¿eh? Sí. Entonces, no sé si de repente vamos, no sé, Estamos como en va la a parecer infinidad de algo, sí, ¿no? sí, Estamos como como estuviéramos en las nubes. Realmente de decirte que aquí en el Hueco Studios lo que tienen es que esto es como si fuera Matrix. ¿Te acuerdas de Matrix? Sí, La me acuerdo. Morfeo. Eso es. Entonces, ahora mismo tú podrías ser un poco Neo, o al revés, me da igual. Sí, además voy de cuero, o sea que Sí. no voy armado, pero Pero en esa sala, en la sala de Matrix, en ese momento, Morfeo le explica a Neo lo que es Matrix realmente. Es la primera vez que Neo se da cuenta de que lo que ha estado viviendo es una mentira y lo está viendo desde una sala similar. Más o menos un poco estaríamos en una época similar o parecida ahora mismo. ¿Crees que hay mucha gente que cree que lo que está viviendo es una mentira? sí, no solo que esté viviendo una mentira, sino que la gente vive en su propia mentira y en la mentira que quiere creer. Hay mucha gente que hoy cree que está más informada que nunca, porque es verdad que tienes mucha más información a tu alcance de la que ha habido nunca jamás en la historia de la humanidad, ¿no? Es muy sencillo obtener información, pero eso es una trampa, porque cuando tienes tanta información no te das cuenta de la que te falta, porque tú crees que ya lo sabes todo. No. Y es un grandísimo error. Y además, la revolución tecnológica digital ha sido muy buena en muchas cosas para el periodismo y para los medios de comunicación, pero muy mala en otras. Y hay gente que se informa picoteando, buscando solo lo que a él le interesa y está dejando fuera lo fundamental. Por eso también es importante cuando coges un periódico, el periodismo es un sistema de clasificación de la realidad. Entonces hay alguien que está pensando que tienes que saber como lector y lo jerarquiza y dice de todo lo que pasa en el mundo, esto es desde lo más importante a lo menos importante de lo que debes saber. Y hay cosas que tú no tienes la necesidad de saberlas porque están escondidas. Por eso tiene que haber un periodista que las destape y que las enseñe. Y entonces la gente, cuando en vez de informarse por distintos medios, lo único que hace es buscar aquella información que cree que es la que le gusta y la que le hace falta, lo que hace es retroalimentarse en sus propias creencias. Pero y por eso la ¿crees que- gente cada vez es más radical. Pero ¿tú no crees que esto ha sucedido medianamente siempre? ¿O tú de verdad crees que la gente
lo que hacía era leer muchos medios para contrastar. No, ¿No te da la sensación de que eso lo hacíamos más los propios periodistas y que la gente leía el medio que le gustaba? También antes. muchos medios, no, es verdad que solo el lector muy profesional, pues leía, yo recuerdo, por ejemplo, mi profesor de redacción periodística decía, tenéis que leer por lo menos 2 periódicos. Claro. ¿no? Y decía, yo leo El País y el ABC, Sí. como para tener un equilibrado, ¿no? Y es verdad que mucha gente no hacía eso, pero es que ahora, además hay que tener en cuenta otra cosa, y es que no son medios, pero que es una cadena de WhatsApp. Es que hay gente que se informa, entre comillas, por mensajes de los que nadie se responsabiliza y que en la mayoría son ciertos, o sea, son falsos o están profundamente manipulados. Y eso es peligroso porque lo que hace es retroalimentar lo que esa persona quiere saber y le cierra en vez de abrirte el abanico, te lo estás cerrando. Entonces, pese a que hay más opciones de estar informado, un ejemplo que pongo es, si tú en una mesa tienes un montón de comida, pues tú nunca tienes hambre porque hay comida, pero es trampa porque nunca hay verduras, ¿no? Sí. Pero tú no tienes hambre porque hay carne, hay de todo, pero llega un momento que tu cuerpo tiene una carencia. Y es que nunca nadie te ha dado verduras y tú no las has echado en falta. De ahí que el periodismo tradicional siga haciendo falta. Que haya profesionales que sepan lo que necesitas. Igual que cuando estás enfermo vas a un médico, no a un curandero. Esta frase me la han dicho en numerosas ocasiones, sobre todo periodistas, lógicamente. Me gustaría, antes de empezar y de adentrarnos en materia, porque este podcast se llama Sin Censurar, y aquí lo que busco principalmente es que la gente no se autocensuren. Es decir, ellos mismos. Que ellos no se autocensuren, que digan lo que quieran y que opinen de la manera que quieran de las cosas que quieran. Me gustaría, como hay gente que nos ve desde fuera, ¿quién es Javier Chicotea? ¿Quién es Javi Chicotea? Bueno, pues yo soy un chico de un pueblo muy pequeño, hijo de Arturo y Gloria, que tenían una carnicería. El periodismo no tenía nada que ver con mi vida, ni siquiera había periódicos en casa, pero se me daba muy bien la lengua oral, la lengua escrita. Iba a una escuelita muy pequeña de 20 niños, 10 en la de los pequeños, 10 en la de los mayores. Y a mi padre le dijo el maestro un día, Chicote, el chiquito este es listo, que estudie. Entonces mi padre quería que hiciera otra cosa, pero yo me vino esa vocación y decidí estudiar periodismo. ¿Qué quería que hicieras a tu padre? Que estuviera algo relacionado con la economía para luego, como él tenía la cacería y una pequeña fábrica familiar y tal, me dedicara al negocio familiar, pero ya con estudios para poder dar un salto a ese pequeño negocio que él tenía. Sí. O sea, que hubiera sido básicamente economista. Y yo dije que no, me enfrenté a mi padre, por lo tanto a mí ahora no me va a quitar las ganas del periodismo nadie. Si a la persona que más admira en mi vida me tuve que enfrentar para ser periodista, pues ya lo voy a ser para siempre. Entonces me vine a Madrid con 18 años recién cumplidos a estudiar periodismo y luego me doctoré seguido porque tenía muy claro que yo de mayor quería ser periodista de investigación. Sí. Por eso me hice una tesis doctoral sobre el periodismo de investigación y lo que soy hoy se lo debo a esa tesis doctoral y hoy lo que hago, bueno, soy el jefe de investigación de ABC. Luego colaboro en distintos programas de televisión, doy clase en la universidad, enseño periodismo, me gusta mucho también la enseñanza y hago libros y bueno, no me aburro nunca. Y lo que soy es pues un periodista de investigación, que es lo que quise ser, y estoy muy contento de poder decir que no mucha gente puede decir lo que de mayor eres lo que querías ser. Eres lo que querías ser. Yo lo que quería ser es esto. Porque el periodismo es vocacional, ¿verdad? Sí, es vocacional porque... O debería serlo, ¿no? Sí, Es algo creo que que debe sí. ser vocacional. Sí, porque es una profesión que tiene mucho también de artístico, de escribir, de contar bien las cosas, y todas esas profesiones yo creo que son muy vocacionales. Nadie se mete en el periodismo, casi nadie, por decir, no, yo me voy a ganar la vida con esto porque me la voy a ganar bien o tal. No sé qué hacer, ¿no? Claro, no es una profesión que esté especialmente bien pagada, sino todo lo contrario. Es decir, si no tienes vocación de ser periodista, no seas periodista, sé cualquier otra cosa. Sin embargo, Javi, estás muy orgulloso de ser periodista, trabajas de lo que cuando eras pequeño soñabas, pero nos encontramos en un momento en donde todos los indicadores y estudios que se hacen a nivel social nos dicen que la ciudadanía, aquí en España, por ejemplo, el último que se ha realizado incluso dentro de la Asociación de Periodistas, de los propios periodistas, es que el 85%, y me pareció un dato escandalosamente elevado, no confían en el periodismo actual. Sí. ¿Por qué? Bueno, yo creo que en ¿Y parte... de quién es la culpa? Yo creo que lo fácil es echarle la culpa a los demás, pero yo creo que en parte también nos lo hemos ganado, ¿no? Y hay mucho periodista que no hace bien su trabajo, que no dejan de ser tentáculos del poder o de determinado partido político o de determinada línea editorial, y eso genera mucha desconfianza.
Y por eso la gente, yo he visto muy mala gente en el periodismo, muy mala gente, en lo personal y sobre todo en lo profesional. En lo personal me da un poco más igual, pero en lo profesional he visto auténticos delincuentes haciendo algo tan importante como el periodismo que lo que hace es defender un derecho constitucional que está en el artículo 20 y que es el derecho a la información, el derecho a emitir información y a recibir información, a que la gente esté debidamente informada. ¿Y qué hace esa gente a la que te refieres? Es que, Bueno, pues esa gente solo hace dar una visión parcial y sesgada de lo que debería hacer, de lo que debería contar. El periodismo no es el cuarto poder, yo no lo enseño como cuarto poder, no me gusta. O sea, que ejecutivo, legislativo, judicial y el cuarto poder. No, el periodismo es un contrapoder. Sí. Hay un poder político, para mí hay dos poderes, el poder político y el poder económico. Luego hay un contrapoder que es el periodismo, que tiene que controlar al poder político y al poder económico. Sí. Una teoría muy bonita que es la del watchdog, el perro vigilante, y eso es lo que hace un periodista, vigilar, controlar el poder. Hay una cita, creo que es de Kapuscinski, no me gusta citar a Kapuscinski, que estuvo en mi tesis doctoral, porque está muy manido, pero bueno, decía que el periodista tiene que prender la luz para que las cucarachas corran a esconderse, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, encender la luz para que la gente vea lo que está ocurriendo, para que la gente, su Matrix, ponga los pies en el suelo y le enseñemos lo que está Pero ocurriendo. entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado para que la gente no confíe en el periodista Bueno, pues porque ahora confíe en el periodismo para que nos entendamos ciudadanos? Es decir, cualquier persona que dice, oiga, mira, a mí no me subvenciona nadie, esto lo hago porque quiero, es independiente. ¿Puede ser eso? Es decir, pregunto, ¿puede ser el hecho de que se confíe más en quien no tiene un poder económico detrás y que eso le da cierta libertad, que el ciudadano crea que está siendo mejor informado por alguien más libre? Sí. Bueno, es que eso yo justo lo desarrollé en mi tesis doctoral. Este esquema que te he contado, poder político, poder económico y medios de comunicación como contrapoder, el problema llega cuando el poder económico controla los medios de comunicación. ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación, no? Antaño, históricamente, eran editores que hacían eso. ¿Qué ocurrió? Que alguien vio que no solo podían ser un negocio los medios de comunicación, que lo son, sino también el mecanismo perfecto para controlar a la gente y para que los aliados políticos del poder económico se refuercen o salgan elegidos. Entonces controlaron a los medios. Eso lo entendió muy bien, por ejemplo, Mario Conde en España, ¿no? Aquí vamos siempre tarde porque, como tuvimos el franquismo, hasta que no llega la democracia no es equiparable, no hay una libertad de prensa. Entonces, efectivamente, nos encontramos con un perro que tiene que morder muchas veces a su propio amo. Y ahí está ese descrédito cuando ese perro no lo hace. Por lo tanto, muchas veces los medios no lo han hecho y lo que hacen es defender a su aliado político y a sus amos, y ahí es donde pierden el crédito. Yo trabajo en un periódico que tiene una línea editorial. Sí. Y no está mal que tenga una línea editorial. ¿Qué significa tener una línea editorial? Una línea editorial es una forma de ver el mundo. Entonces, hay periódicos que ven el mundo desde un prisma conservador, otros lo ven desde un prisma liberal, otros desde un prisma socialdemócrata, otros desde la ultraderecha o desde la ultraizquierda. Entonces, ¿en qué se diferenciaría de la propaganda, por ejemplo? No, bueno, la propaganda es cuando el periodismo lo haces mal, porque la propaganda lo que hace es venderte ideología, igual que la publicidad te vende productos. Entonces, cuando un periodista o cuando un periódico se corrompe, en vez de hacer periodismo, hace propaganda. Entonces, hay muchos medios que han hecho propaganda y todos los medios son más proclives a zurrarle al de enfrente y no al tuyo, ¿no? Entonces, esto, dentro de lo que cabe, no existe un medio 100% libre. Y si alguien te lo dice, es mentira. Ni a veces ni ninguno. Ninguno es 100% libre. Como tú decías, tú sí eres libre. Tú, Diego Revuelta, eres libre porque... No, si ahora viene si yo tengo un anunciante ahora, por claro, ejemplo, es que ahora yo tengo un anunciante y ese anunciante es protagonista de una noticia y yo no la cubro, ahí es donde vas a perder libertad. claro. O sea, la historia es que tú el día que empiezas y te escucha poca gente y tal, tú eres 100% libre. O sea, yo esto lo explico de una forma matemática, ¿vale? Por un lado, es un eje de coordenadas y abscisas, ¿no? Lo que hacíamos X, Y en el cole, ¿no? Entonces, uno es la libertad y otro es la independencia, ¿vale? Entonces, normalmente, uno es libertad o independencia y otro es la influencia, Sí. la fuerza que tienes. Entonces, ¿qué suele ocurrir? Si tú, cuando no tienes ninguna fuerza, ni apenas tienes lectores, ni oyentes, ni tienes anunciantes, no tienes socios, tienes una libertad total. Que si eleges de 0 a 100, tienes un 100 de libertad. ¿Qué ocurre? Que como no te ve nadie,
tienes un 0,5 de influencia, no sirves para nada. Ya. ¿Y qué suele ocurrir? Que cuando tú vas subiendo la influencia, vas perdiendo libertad, porque al subir influencia tienes accionistas, tienes tú ahora aquí, triunfas y resulta que va y te pone la pasta Iberdrola. Sí. Y mañana sale pues que Iberdrola está en una causa de corrupción en la Audiencia Nacional. Y tú dices, o sea, voy a cubrir esto. Y te coge Iberdrola y te retira la campaña. Si me retira la campaña, me retira prácticamente el podcast, ¿no? Porque Entonces, si tú entras ahí, probablemente ya estés ganando influencia porque te ve mucha gente y tienes músculo económico, pero estás perdiendo independencia. pero lo que tú estás contando, Javi, es exactamente la razón por la que la gente ha decidido, no me digas, empezar a ver a periodistas independientes. Claro. Y, Bueno, es que y existe... que se pierda el crédito de lo otro. El sistema, desde luego, no es perfecto hasta el punto. Yo te he citado en mi tesis doctoral. Yo soy un joven de 21 años que se matricula en un doctorado para hacer una tesis sobre el periodismo de investigación en España. Y veo que no se hace periodismo de investigación en España. Y mi tesis doctoral acaba siendo ¿por qué no se hace periodismo de investigación en España? Se titula El periodismo de investigación en España, causas y efectos de su marginación. No se hace principalmente por 3 motivos. El primero de ellos es la concentración empresarial y sus relaciones con el poder político. Es decir, el dueño del perro se ha convertido, la gran empresa se ha convertido en dueño del perro guardián. Y como la gran empresa está aliada con el poder político, resulta que al periodista no te dejan hacer tu trabajo. Y luego hay otros 2 motivos. Otro es el tratamiento deficiente de las fuentes de información, periodistas que no contrastan, que no somos rigurosos, que no son rigurosos en el trato con las fuentes de información. Hay más calidad, generalizando mucho, en el método anglosajón que lo que ocurre en España. Aquí hay gente que lo primero que escucha lo casca en su periódico, sin contrastar de ninguna manera. Y luego un marco legal restrictivo, que es una de las formas en las que nos tienen que parar. Entonces yo tengo que claudicar y hacer una tesis doctoral que es una enmienda a la totalidad del sistema periodístico. Esto ocurre antes de que explote la revolución digital. Entonces se puede enlazar con la conclusión a la que yo llego. Lo que ocurre es que ese periodista libre, hay algunos que no tienen línea editorial, pero tienen cosas peores, ¿vale? El no tener línea editorial o no tener no sé qué anunciantes, que a priori es más libre, no significa que tú seas también preso de tus propias subjetividades y de que tú tengas tu ideología y no le casques a uno porque tienes una afinidad. ¿Vale? Entonces, yo lo que quiero, Diego, es todas las noches llegar a casa, dormir bien y que mis hijos estén orgullosos de mí. Ese es mi objetivo en la vida. Entonces, si a mí me llega... Por ejemplo, tu ideología, que me da igual cuál sea, ¿te influye a la hora de hacer periodismo? No me influye. Si yo trabajo en el ABC, me encantaría que me dieran una información y cargarme a Isabel Díaz Ayuso, porque trabajo para mí. O sea, yo trabajo para los lectores, para mí y para mis hijos. Y para mí sería brutal cargarme a Isabel Díaz Ayuso como me he cargado a otros, desde el ABC. O sea, me encantaría. Lo que ocurre es que también las fuentes saben moverse. Es potente lo que estás diciendo. Sí, lo digo aquí, que es en público y lo digo donde haga falta. Pero entonces a un periodista, o sea, tal como me lo estás contando, lo único que busca el periodista es cargarse al político. Bueno, o sea, no hay políticos que lo hagan bien y que digas, sí, a ver, no puedes matar a mí, sí, entiéndanme, o sea, no puedes cargártelos a todos, pero sí que es verdad que de eso pecamos. Sobre todo el caso más paradigmático de la historia del periodismo y del periodismo de investigación es el caso Watergate, años 72-74, 2 chavales, Bernstein y Woodward, consiguen demostrar que Richard Nixon, Dick el tramposo, mentía y sí que conocía las actividades de todos los hombres del presidente, ¿no? De esa guerra sucia que hizo contra el Partido Demócrata de George McGovern. Entonces cayó Nixon y desde entonces todos como que queremos cargarnos al presidente, ¿no? Pero yo creo que te tienes que cargar... Tardó, ¿eh? Y se mató bastante al mensajero. Sí. Cosa que me gustaría que habláramos de eso también, ¿eh? Sí. Todos... Hay quien se cree que el periodista que tiene un periódico tiene un cañón para ir matando gente. No. Lo que tú tienes es que cargarte al que se lo merezca. Es decir, yo me he cargado a mucha gente, pero yo solo soy el cabronazo que lo ha descubierto. No soy... O sea, yo he acabado contigo por lo que tú habías hecho. Otra cosa es cuando se manipula y se montan campañas espurias o lo que sea para cargarte a alguien porque te interese cargarte a alguien. Pero hay motivos para cargarte a determinados políticos. Entonces, lo que sí es nuestra obligación es estar echándoles el aliento en la nuca mañana, tarde y noche. Esa sí es nuestra obligación. Y si hay información para cargárnoslo, estupendo, pero al que toque. O sea, yo he publicado en ABC en portada como la casa del rey Juan Carlos pagó un rescate a ETA. Informaciones gordísimas, ¿no? Y lo he hecho. Y cada vez que tengo una información, aunque vaya contra la línea editorial de mi periódico, tiro abajo la puerta del director, si es necesario.
para que salga. ¿Te han censurado alguna vez? Me han censurado alguna vez. Censurado de esto no va a salir. Claro. Ni nunca. Lo que pasa es que normalmente intentan engañarte. Ujú. No te dicen, a un junior todavía igual pueden, y yo, desde luego, a censurarme ahora es más difícil, porque yo tengo una potencia o tal, o una presencia que, ojo, si, aunque sea el director del medio, va a decir, esto no sale, si es una información que periodísticamente está inmaculada, tiene que salir. Entonces, ¿qué me han hecho? Yo escribía en determinado medio al que saqué un tema que era un bombazo y los siguientes capítulos nunca salieron. Y luego vi publicidad del canal de Isabel II. Ya. Y eso no salía. O te dicen, bueno, esto sí, pero vamos a enfocarlo de otra manera, lo más amplio, tal cual, te entretienen tirando de dónde está la pelotita y a la vez, ¿por qué no me miras esto otro? Y te lo dejan ahí perdido. Bueno, sé de ti, lo has contado en otros... lo contabas con Jordi Wild, de hecho, el otro día, ¿no? Creo que es Púnica, ¿no? Si no me Sí. equivoco, que es el caso que prácticamente... Bueno, cuéntalo tú. Sí, bueno, yo en Púnica estoy muy orgulloso porque yo destapo lo que es la trama Púnica 5 años antes. Es una de las causas de corrupción más importantes de España que afectan al Partido Popular. Y yo lo destapo 5 años antes de que detengan a su cabecilla, que es Francisco Granados, Sí. que era el número 2 de Esperanza Aguirre en el partido, en el PP de Madrid, y el número 3 en el gobierno de la comunidad. Yo se lo saco, van a por mí, intentan matarme. Bueno, aquello queda publicado en Interview. Matarte... Profesionalmente hablando. Profesionalmente hablando. Cancelarte, Sí, ¿no? cancelarme y bueno, la información la amortiguan, la consiguen tapar, pero unos años después llega un aviso desde Suiza a España sobre unos movimientos sospechosos de 2 españoles llamados David Marjaliz y Francisco Granados. En Fiscalía Anticorrupción lo miran y hay una fiscal que ve mis informaciones de Interview y ve que en su momento se abrió una causa con esas informaciones y que se cerró en falso. Sí. Y le pide al jefe anticorrupción si puede abrir unas diligencias, tirando de eso. Ujú. Y eso se convierte en la trama púnica. Y precisamente cuando estalla la trama púnica, estando yo ya en ABC, yo doy con una información que está a punto de provocar mi salida del periódico. ¿Por qué? Pues porque vi que no le iban a publicar. Entonces yo redacté una carta de dimisión y se la enseñó a una persona que es Juan Fernández Miranda, que es mi hermano, profesionalmente hablando, y amigo. Desde aquí a Juan. Sí, lo conoces, que entonces era el redactor jefe de España. La información era sobre cómo una empresa de IBEX 35 que se llama Acciona, que es una empresa de las más grandes de España, multinacional, aparecía en clave su presidente dando dinero para una campaña del Partido Popular en metálico a Francisco Granados, con unas iniciales, con unas claves. Yo descubro esas claves y antes de publicar llamo a la empresa, porque hay que darle la oportunidad que se defienda, forma parte de la buena praxis Siempre lo periodística. haces. Siempre. Igual que llamé a Monedero el otro día, ¿no? Sí. Bueno, esta empresa, cuando yo les llamo, me empiezan a preguntar, a sacar mi información. Y digo, no, que no. Os estoy trasladando una pregunta. El señor José Manuel Entrecanales ha dado, no recuerdo, 200.000, no sé cuánto era, a Francisco Granados para una campaña electoral. Si es verdad, si no es verdad, ¿qué tenéis que decir? Entonces, no me dicen nada, pero en el momento que colgamos el teléfono empieza la maquinaria. Y empiezan a llamar a la cúpula del grupo Vocento, Sí. que es el propietario de mi periódico y el primer editor de prensa diaria de España. Entonces yo escribo, preparo una doble página, que era la portada, y hay un momento en que desde lo más alto del grupo dicen que eso no se puede publicar. Ujú. Yo llevaba mucho tiempo trabajando en esa historia y la había conseguido confirmar. Entonces yo me siento y escribo una carta de dimisión y le digo a mi jefe, mira, si esto no se publica mañana, voy a entrar al despacho del director, le voy a dar esta carta y me voy a mi casa. Ya veré dónde trabajo. Esto se lo dices a Juan. Eso se lo digo a Juan. Entonces hay una reunión, hay un gabinete de crisis, pasada las 10 de la noche, en el despacho del que era el director de ABC, en ese momento, Vieito Rubido. Está Juan Fernández Miranda, que era el redactor jefe de España, está Agustín Peri, que era el director adjunto, está el director, estoy yo, y baja el consejero delegado, que se llama Luis Enríquez, que ya no lo era, y baja también Íñigo Argaya, que era su mano derecha. Y en esa reunión, que era cinematográfica, era para verlo grabado, el periódico se jugaba mucho y había presiones que eso no podía salir porque Acciona, es anunciante, Claro, porque pone para pasta. que nos entiendan, retirarían la campaña pone de pasta, publicidad. O pone sea, pasta y además amigos en el Consejo de Administración Sí. y tal. Entonces, Luis Enríquez, un editor como hay que ser, nos cogió a todos, nos fue señalando y dijo, vamos a ver, aquí está el autor de la información,
el jefe de política, el director adjunto y el director. ¿Hay algún problema periodístico en esta historia? Nos preguntó uno a uno. No, 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 no y no. Y dijo, pues publicamos mañana. Me faltaría alguien aquí. Perdona, que te corte, pero claro, dentro de este conglomerado me faltaría el dueño. Porque me has hecho, pero a lo mejor el dueño dice, hombre, que alguien me pregunte a mí, ¿no? Porque si esto me va a costar que me cierren el periódico, Claro. prefiero no publicarlo. El dueño, que son los accionistas, están representados en el Consejo de Administración que eligió a un CEO, que era Luis Enríquez. Luis Enríquez se puso de mi parte. Ahí Luis Enríquez entró en desgracia ese día. Te estoy contando muchas cosas, ¿eh? Ya. Ahí Luis Enríquez entró en desgracia, el Grupo Vocento. Porque nos costó mucho. Pero, y lo sacaste. y se publicó la información al día siguiente. ¿Hubieras dimitido? Sí. Estaba escrito, impreso y firmado. Se lo enseñé, se lo preguntas a Juan el próximo día que lo veas. Juan vio esa carta. Porque ahí en esa reunión había gente partidaria de esperar 24 horas, que es lo que nos habían pedido por arriba. Esas 24 horas son las que te matan. En esas 24 horas te matan. Y la historia no habría salido nunca. Y salió, y le costó mucho dinero a mi grupo. Pero decidimos ser periodistas, y lo hicimos. Ahora bien, si te cuesta ese dinero y cierras el periódico y si despiden gente, es decir, es muy difícil gestionar un periódico. Es que estamos hablando de algo Claro, es que para ¿no? que la gente lo entienda. claro, digo, para o sea, que Javier Chicote sea súper libre, igual el periódico pierde no sé cuánto dinero y despiden a 3. O sea, yo también me pongo en la otra parte. Sí. Un periódico cerrado, Diego, no vale nada, ¿eh? Claro. Cerrado no vale nada. Entonces, hay que ser razonables y ver hasta dónde se puede llegar. Pero yo voy siempre a mayores. A mí me pagan para salir por ahí, buscar historias, chequearlas y contarlas del mejor modo posible. Afecten a quien afecten. Sí que es verdad que muchas, cuando afectan a tu línea editorial, es más difícil de que lleguen porque las fuentes ni siquiera van a por ti o no confían. Ya. Claro, ¿quién filtra lo del novio de Isabel Díaz Ayuso? Eso sale de la Fiscalía, sin ninguna duda. ¿Y a quién se lo filtran? Al diario.es. No vienen, si me lo dan a mí, yo lo habría publicado, pero la fuente no viene a darte. Ya que la fuente no ve. Claro, cuando son filtraciones. Bueno, ahora te ha pasado justamente te ha pasado algo diferente. Es decir, ahora sí te ha venido a buscar una fuente, Sí. digamos, que viene del ámbito, por ejemplo, del ámbito de la izquierda, ¿no? Del ámbito de Podemos, para contarte una información que ha generado un enorme escándalo. Y no sé cómo se encuentra en este punto ahora mismo. Lo digo más que nada porque venimos de un caso Rejón también, ahora un caso Monedero. Hay gente también que se pregunta, ¿esto cómo es posible que coincida todo, no? O sea, que de repente sea coincidente todo en el tiempo. Bueno, esto ha salido de la siguiente manera. A mí me llama una persona de Galicia, un periodista, y me dice que hay un audio en el que se habla de presuntos abusos sexuales de Juan Carlos Monedero y que ese audio, el autor de ese audio, quien está hablando, es un periodista que se llama Sergio Gregory, del que yo ya conocía su historia, que es uno de los fundadores de Canal Red, la televisión de Podemos, la televisión de Pablo Iglesias, ¿no? Colaborador de Pablo Iglesias, ahora enfrentado a Pablo Iglesias. Y que ese audio se lo envía a una militante feminista y que quiere hacerlo público. Que si a mí esto me puede interesar, digo, sí, por supuesto. Entonces, me pasan el audio, me pasan unos pantallazos y hablo con la fuente, que es en este caso es un poco atípico porque puedo decir quién es la fuente y todo porque ella lo ha asumido y lo ha contado. Sí. Entonces me dice que sí, que eso ha ocurrido, que ella quiere hacerlo público y que me autoriza a desvelarlo. Porque al ser un audio enviado de una persona a otra, si tienes la autorización de una de esas dos personas, pues ya vas más tranquilo, ¿no? Ya, bueno, esto generaría un enorme debate también. Sí. Yo voy a intentar hacerte de abogado del diablo en algún momento, más que nada por intentar mantener, porque somos dos, ¿vale? Entonces sí generaría un debate también. Claro. Porque claro, para Sergio Gregory sería una conversación privada. Efectivamente, Sergio Gregory dice que va a demandar porque es una conversación privada. Entonces, por ley, tú puedes grabar toda conversación, por ejemplo, de la que formes parte. Sí. Tú me llamas por teléfono y tú me puedes grabar, o yo te puedo grabar, e incluso difundirlo. Luego ya veremos el contenido. Lo que no puedes difundirlo es si yo estoy diciendo que mi hijo tiene una enfermedad, porque eso es una información que está protegida. Pero sí que puedes difundir si yo te estoy diciendo que soy narcotraficante. Pues eso sería una noticia, ¿no? Y te dice un político, un quien sea, ¿no? Entonces, eso sí lo puedes difundir. Porque has participado. Lo que no puedes es intervenir un teléfono. Lo que no puedes es poner una grabadora en un despacho, irte, que haya una reunión, luego volver después de la reunión y recoger esa grabadora. Y lo puedes difundir. Entonces, en este caso, esa conversación que es privada,
una nota de audio que envía Sergio Gregory a Raquel Ogando. Sí. Raquel Ogando decide hacerla pública y por ley puede. Mm. A mí que me dice la ley, que yo como periodista tengo que obtener la información mediante medios lícitos, ¿vale? Yo no puedo coger a Sergio Gregory así del cuello y decirle, dame el audio o te arranco la cabeza. Eso no lo puedo hacer. Pero si a mí, la persona que ha recibido ese audio me lo da libremente, yo ya he cumplido. Vale. Ya he cumplido. Vale. Entonces, ahora lo que hay que ver es el contenido de la conversación. En esa conversación se habla de que Sergio Gregory tiene conocimiento de que 2 personas de su entorno más próximo, jóvenes mujeres, han sufrido abusos o agresiones sexuales por parte de Monedero. Eso es noticioso. Es un hecho noticioso. Y ahí el derecho a la información siempre va a colisionar con el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de alguien, en este caso de Juan Carlos Monedero. ¿A ti te ha costado dar esta noticia? Sí, yo primero lo pensé conmigo mismo. Sí. La primera reflexión la hice yo. Y oye, yo me dedico a esto, estoy acostumbrado, enseño derecho de la información en la universidad, es decir, que sé de qué va esta historia. Aún así, después de pensarlo y decir, sí, se puede sacar, quitando el nombre de las 2 mujeres, eso es lo que yo no puedo revelar, por ejemplo. Vale. Sí, sí. Entonces, donde se da el nombre de las chicas, metemos un pitido, Sí, sí. ¿vale? Para no dar ningún dato de ellas. Luego tengo una conversación con el abogado del periódico que me dice sí, ok. Le digo, no es una conversación grabada en la que hablan los 2. Específicamente es una nota de audio. Y me dice, sí, ningún problema. Esto es como si a ti alguien te envía una carta. Sí, sí. Tú recibes la carta y decides desvelar el contenido de la carta. Es legal. Y luego tengo una conversación. Claro, Sergio Gregory no estará muy contento. Él no quiere, con Raque, claro. ¿no? Digamos, ¿no? Y es normal que se enfade. Claro, A ella la acusan de venganza contra Podemos. ella lo que hace es darle a Podemos su propia medicina. Todas las fuentes, querido Diego, no te sorprenderá lo que te voy a decir, tienen algún tipo de interés. Todas. A mí me da un poco igual el interés que tenga la fuente. Yo miro, esto es noticia, lo tiene que saber la gente, Sí. está atado para adelante. Vale. Las fuentes hablan por venganza, por intereses políticos, por intereses económicos no que les paguemos nosotros, los periodistas, Sí. hay quien paga, yo nunca he pagado, creo que no está bien, pero por cualquier tipo de interés, por el que sea. Alguien del PP te pasa información de alguien del PSOE, una empresa de otra empresa rival, siempre hay algún tipo de interés, eso es normal. Claro, visto desde fuera lo digo porque, claro, me encantaría adentrarme en todos los casos que hay. Lo que pasa que es que tú vas a un ritmo de exclusivas que no me extraña que estuvieras con Jordi 5 horas. Claro, a mí no me da la vida, tengo el tiempo que tengo, Tú, pero... córtame. no, pero porque me gustaría adentrarme en todos, en cada uno de ellos, ¿no? Pero sí que es verdad que la gente, cuando lo escuche, ¿no? Cuando sepa cómo funciona también el periodismo, en muchos casos, dicho incluso por ti, estarán diciendo, pero es que esto es como una guerra como una guerra de uno que quiere dañar a otro, uno le pasa, pues te doy esto y ahora hago esto, tal, ¿no? Qué sucio todo, ¿no? Claro. A veces, ¿no? Y lo que decías antes, si además encima le añades a eso que si alguien quiere ser periodista, quiere dedicarse a informar y un día hace una pregunta que no debe y esa pregunta le cuesta la cabeza porque alguien ha llamado desde arriba, dices, pues ¿por qué me quiero dedicar a esto? Bueno, a ver, es que es una selva, es una jodida selva. Entonces tú cuando vas a la selva, lo mínimo que te puede pasar es que te pique una tarántula. O sea, lo que no te puedes, o sea, eso es lo mínimo, no te puedes quejar. Tú estás en la selva, yo estoy en una ciénaga y lo que tengo que hacer es salir lo más limpio posible. Buenas botas, altas y tal, porque voy a un sitio en el que pasan cosas repugnantes. Pero hay que estar ahí para contar esas historias. En este concreto de Monedero, es verdad que esta chica, Raquel Ogando, critica lo que hicieron con Errejón, que fueron denuncias anónimas a través de Cristina Fallarás y se cargaron a Errejón. ¿Por qué? Porque Errejón era el traidor de Podemos que se había ido a sumar. Y entonces ella dice, ¿ah, sí? ¿Os cargáis a Errejón? Y lo de Monedero, que es aún más grave, Pues ¿por ahora qué mismo lo tenéis me callado? ¿Por qué os lo tenéis callado? Y ahí es donde, después de hablar con distintos periodistas de izquierdas y que ninguno lo publique, me busca a mí. Ajá. Ella no necesitaba un periodista de izquierdas o un periodista de derechas, necesitaba un periodista. Sí. Esa es la realidad. Pero aquí hay periodistas de izquierdas y de derechas. Eso es lo que nos denota este caso. Si este caso hubiera afectado a alguien del PP, yo tiro la puerta del director exactamente igual. Porque además ya he publicado de un caso de acoso, pasa que no fue tan mediático, era en Nuevas Generaciones del Partido Popular. Ya, pero es que, perdóname, es que has dicho periodistas de izquierdas y periodistas de derechas. Y esto es lo que me chirría, Javi. Es decir, lo que me chirría es que estamos hablando o sea, los periodistas no tendrían que ser ni de izquierdas ni de derechas. Ya, Que sí que me dirán, no, hombre, todo el mundo tiene... No, o sea, pero cuando yo estudiaba, bueno, no sé, para mí un principio básico es que fuéramos neutrales. Claro, Es decir, pero que fuéramos neutrales. Pero historias, o sea, tú puedes ser de izquierdas o de derechas y votar a quien te dé la Sí, gana, pero luego... pero en tu trabajo se te tiene que olvidar. Sí. ¿Vale? Y eso significa
Objetivo. Claro, ¿Se puede ser? ¿Existe la objetividad? no, No. no, la objetividad no existe. La objetividad es algo a lo que tú tienes que tender, pero nosotros somos sujetos y por lo tanto siempre actuamos desde nuestra propia subjetividad. La objetividad es a lo que hay que, es como un objetivo, tenemos que ser objetivos, y, ¿vale? Pero somos subjetivos y eso es normal y no mentiríamos si decimos somos 100% objetivos, no, porque somos sujetos, no somos objetos. Pero, por ejemplo, Lo que tenemos que ser, que ahí la gente lo confunde, es veraces. Veraces es ser diligente en la búsqueda de la verdad. Eso es lo que hay que ser. Y lo más objetivo posible, a sabiendas de que siempre va a ser desde nuestra propia subjetividad. Hay cosas a las que tenemos que renunciar, entre comillas, que son más o menos normales. Como te decía, el periodismo es un sistema de clasificación de la realidad, entonces hay que jerarquizar. ¿Qué hacen todos los medios? Aquella noticia, por ejemplo, una causa de corrupción que afecta al PSOE, en medios de derechas la vas a ver más grande, la vas a ver en portada, tal. Y una causa análoga que afecta al PP, igual la ves en páginas interiores. Ya. ¿Eso está bien? No. Ya. Pero no podemos ser tampoco Robin Hood. O sea, tenemos que asumirlo. Que eso se hace porque al final tú tienes un lector que le gusta que se haga hincapié en aquellas causas. Entonces, ahí hay que... Tienes tu nicho, ¿no? Claro, Digamos, es decir, ahí hay que... me parece normal, o sea, no me parece normal algunas de las cosas que está haciendo el Diario Independiente de la Mañana hoy por hoy, el anteriormente conocido como Diario Independiente de la Mañana, porque es obsceno, pero es normal que los medios, por ejemplo, promocionen aquellas historias dándoles más espacio y otras que les cuesta más contarlas porque les duele, lo cuenten más pequeño. ¿Está bien? No, pero esto no es una novela pastoril en la que estamos ahí tocando el arpa. Es la vida real. Es la vida real. En el periodismo, que ahora mismo, digamos, bueno, fiscalizado está, que por otra parte es bueno también, ¿no? Pero ha cambiado un poco la torna. Tú decías antes que el periodista era el que fiscalizaba al poder y ahora últimamente da la sensación de que es al revés, como de que el periodista como de que el poder fiscaliza al periodista. No sé si estás de acuerdo. Sí, a ver, el poder lo que siempre ha hecho es presionar al periodista. Y esta fiscalización de ahora no es más que otra medida de poder. Por parte del gobierno lo que quiere es sacar verificadores de los suyos y una oficina que diga lo que es bulo y lo que no es bulo. Y eso es un auténtico disparate. El periodista ha estado fiscalizado siempre y tiene que estar fiscalizado por donde lo está, que es por la ley, por el Código Penal y por el Código Civil. Si tú publicas una información, te expones a que te pongan una demanda o una querella. Y será un juez, que es el único capacitado para ello, el que diga si esto es correcto, si es veraz o si no es veraz. Fuera de eso es hacer trampas. Todo lo que va fuera de eso es hacer trampas, porque al final lo que quieren es que el fiscalizador va a ser de los suyos y desde su propia subjetividad va a fiscalizar solo aquello que le interesa. Tú de eso estás completamente seguro. Sí. 100%. No, lo digo porque habrá gente también que piense que no, que eso que no es así. Es decir, que el fiscalizador será alguien neutral, ¿no? ¿Pero cómo va a ser neutral? No lo sé. Es que no existe alguien neutral. No existe la neutralidad, ¿no? Claro, o sea, Este es el debate. ¿Existe la neutralidad? No existe la neutralidad. No, lo que tiene que haber es una ponderación y una valoración objetiva y tú, aunque estés en un medio de derechas o de izquierdas, tienes que saber que si el caso Koldo tal, por hay que darlo y hay que contarlo porque somos periodistas. Luego ya están las páginas de opinión y ya están los editoriales donde se refleja esa línea editorial. ¿La opinión es periodismo? La opinión es periodismo, sí. Lo que pasa es que es un género periodístico opinativo. Sí. O sea, hay géneros informativos, hay géneros interpretativos y hay géneros opinativos. Yo trabajo en el género informativo. Lo que pasa que también con información, seleccionando qué das y qué no das, también estás opinando de alguna forma, ¿no? A la hora que tú seleccionas y dices qué das y qué no das. Pero la opinión es totalmente libre, pero los hechos son ciertos. Entonces tienes que respetar siempre los hechos. E insisto, oye, yo compro que se le dé menos espacio a aquello que no te conviene, pues mira, es normal, chico, no he nacido ayer. Sé que eso funciona así. Pero lo que no puedes hacer es silenciarlo completamente o forzar, apretar, para que eso pasa sistemáticamente para dar historias. Se ha publicado cada basura del caso Koldo, de tal, que son auténticas mentiras que van contra Pedro Sánchez, ¿eh? Sí. Yo lo he criticado, y eso que yo no soy amigo de Pedro Sánchez, sino todo lo contrario. Pero se han publicado auténticas basuras, porque lo han hecho determinados medios que el objetivo que tienen es político, no periodístico. Nosotros tenemos que tener un objetivo periodístico, saber que no trabajamos en un mundo ideal, pero dentro de esos condicionantes, manejarlos para hacer periodismo. Cuando has publicado, o todo lo que publicas, que son muchas cosas, de hecho, otro de los grandes casos ha sido el de Ábalos. Creo que supongo que habrá sido también complicado porque en un momento determinado no estaba en el lío en el que se encuentra ahora y había gente que pensaba que se le estaba atacando realmente, ¿no? Desde el apartado periodístico, por lo menos siempre se dejaba entrever eso, ¿no? Que se iban a por él, ¿no?
¿Tú recibes muchos ataques por las Sí. informaciones que das? Bueno, yo escribo de Ábalos cuando Ábalos era ministro. Sí, Es por más, eso. me recuerdo perfectamente, porque iba a nacer mi hija pequeña, que va a cumplir ahora 4 años, y como era pandemia no me iban a dejar entrar, y yo estaba escribiendo de Ábalos en la sala de espera del hospital. O sea, me acuerdo perfectamente. Hasta que salió una enfermera y dijo que dice el médico que pases, aunque sea pandemia, y entré. Entonces, yo empecé a escribir de Ábalos finales del 20, principios del 21, y conté que iba por ahí con coldo, con sobres de dinero en metálico. Ahora ya sabemos de dónde salen esos sobres. Ahí me hicieron una campaña por tierra, mar y aire. Ahí me desmintieron en mi propio programa, en 4, en Todo es mentira. Que llamé al director y le dije, no vuelvo más. Monté un pollo importante. Y, ¿Y eso cómo se lleva después es decir, cuando el tiempo te da la razón? bueno, a ver, puedes sacar pecho, pero tampoco yo ahí, es que siempre pienso en la siguiente. Entonces, ya he ganado, o sea, yo hago me gusta mucho el boxeo y lo tengo como filosofía de vida. Ujú. Entonces, tú peleas y ganas, ya está, a preparar la siguiente pelea. Preparar el siguiente combate. Ya has demostrado, ya he ganado. Igual que con lo de Monedero, ahora están atacándome. Campañas podemitas, medios de comunicación, periodistas que no lo publicaron de izquierdas cuando podían y tal. No les voy a dedicar mucha atención, no voy a andar peleándome con ellos en Twitter, solo puse un tweet y ya está. Ya. Ya, porque yo ya he ganado, ya está, ya he ganado, ya voy a por la siguiente. Entonces, realmente el ciudadano podría identificar a lo mejor a un buen periodista si le dan por todas partes, ¿no? Ujú, Es decir, si le dan por todas partes, o sea, lo ujú, peor que le puede pasar a un periodista realmente es sí, que le defienda a un político, claro, claro, por lo claro. que veo, ¿no? Quiere decir que si le dan por todas partes es que está haciendo Mira, bien su trabajo. a mí me tiene demandado Miguel Bernard, que es un señor que tú conoces bien el tema porque era Fíjate, el manos de limpias. Manos Limpias, los que ejercían la acusación popular en el caso de la infanta Cristina. Que en ese momento sí era una acusación popular, Sí, sí, bueno, que sirviera, ¿no? Digo que sí, sí, ahora no tanto, ¿no? claro, y la gente les aplaudía y tal. Entonces yo conté que Miguel Bernard básicamente se dedicaba a cobrar por poner denuncias y a cobrar por retirarlas. Y así fue, lo condenaron por extorsión y tal, y luego lo absolvió el Tribunal Supremo. Miguel Bernard es un tipo de ultraderecha y es el denunciante de los casos Begoña y David Sánchez Pérez Castejón, el hermano de Pedro Sánchez. O sea que yo que estoy en ABC, hoy digo, no, Miguel Bernard es de los nuestros, no es el que es el que ha denunciado el caso Begoña. Yo he publicado información del caso Begoña antes de que fuera el caso Begoña. Yo soy el que contó que la Caixa y Reales Seguros le pagaban la cátedra extraordinaria a Begoña Gómez, que eso es un escándalo. La mujer del presidente del gobierno pidiéndole dinero a la Caixa y a Reales Seguros. Bueno, pues Miguel Bernard me tiene demandado a los tribunales. Le he ganado un ultraderechista al jefe de investigación de la ABC. Le he ganado en primera instancia, le he ganado en segunda y estoy pendiente del Supremo ahora. Y lo que Y, llaman y a la vez que me ataca Miguel Bernal, me ataca Podemos, desde el... me Claro. ataca Podemos y Granados y no sé qué tal. Estupendo. Creo que eso es que estoy en el lugar adecuado. ¿Nunca puede contigo? No han podido. No. No van a poder. O El día que esté sea, muerto. no Y tienes... me han hecho de todo, ¿eh? Me han hecho dosieres, cosas personales, demandas, hasta donde amenazas me llegaron por un policía corrupto, amenazas físicas. Sí. Nunca me han intentado agredir, eso no ha pasado en la calle, no tal, pero me han hecho incluso dosieres, campañas, de todo, y no han podido. Estabas diciendo antes, en el tema de las informaciones en el Watergate, hablabas precisamente de cómo nace todo y desde que, bueno, que desde ese momento es como que todos buscan cargarse al presidente, ¿no? Sea el que sea. Em, Ahora mismo se está hablando de una ley para que no sirvan los recortes de prensa como posible introducción a una causa judicial. ¿Qué te parece? A ver, hay un concepto que es el de notitia criminis. Mm. Y si algo aparece en un periódico y es susceptible de que sea investigado, se debe investigar. Los jueces siempre han criticado mucho. Normalmente siempre tumbaban las demandas o querellas que se ponían, sobre todo querellas o denuncias, que se ponían con recortes de prensa. Eso lo han hecho siempre, pero debe ser a criterio del juez de instrucción que recibe esa querella. O sea, no porque sea un recorte de prensa es bueno per se o malo per se. Si aparece un caso que es delictivo y lo destapa la prensa, mínimo, la fiscalía lo que tendría que hacer es coger ese caso a la fiscalía y que sea la fiscalía quien se querelle, porque de esa forma sí que se admite a trámite siempre. Sí. Pero si tenemos una fiscalía controlada por el gobierno, ¿qué ocurre? Por eso es importante que alguien, quien sea, pueda poner una demanda o una querella, la pueda poner con esos recortes de prensa. Me Otra gusta. cosa es que la que puso Bernard era una auténtica chapuza, tanto en el caso de Begoña Gómez como en el del hermano de Pedro Sánchez, que cayeron en sendos jueces de instrucción que tuvieron ganas de cogerla, porque otros jueces
no la habían cogido. Yo lo he dicho también públicamente, aunque vaya en contra, si quieres, de la línea editorial de ABC. La causa de Begoña Gómez, si lo coge otro juez, no la abre. Y la causa de David Sánchez Pérez Castejón, si lo coge otro juez en Badajoz, quizás tampoco la abre, porque también los jueces actúan de acuerdo a la ley, pero dentro de su propia subjetividad y sin Ya, pero prevaricar. subjetividad, Javi, entonces cuando se dice también que la justicia está politizada, Claro que lo está. pues entonces, claro que lo está, lo acabas de decir, ¿no? Claro, Es que todo es una mierda. Claro, claro, no, te digo, no es. es que todo es una No, mierda, no, lo acabas de todo es una mierda, ¿no? O sea, no quiero ser pesimista porque también hay cosas muy buenas y tal, ya. pero el mundo es así. El mundo es así, el mundo es la guerra. Entonces, las cosas funcionan como funcionan. Asquito, ¿no? También un poco Pues todo, ¿no? sí, Que, pero Dios mío, hay ¿verdad? hombres buenos. Y yo creo que a veces hay algunas historias que a veces ganan los buenos. Y yo en eso confío, en que por lo menos alguna vez ganen los buenos. ¿Todo esto cómo lo llevas tú? O sea, ¿cómo llevas toda esta vorágine periodística? ¿Cómo lo compatibilizas con la familia? Porque a mí me da la sensación, Javi, en algún momento, de que dedicas más tiempo a los malos que a los buenos. Sí, eso es verdad. Yo siempre he dicho que, bueno, tengo a quien cuida a los buenos y eso lo tengo que agradecer siempre. Y bueno, yo a mis hijos los veo poco. Sí que me levanto todos los días con ellos, pase lo que pase, y les doy el desayuno y los llevo al cole. Y luego yo ya cuando vuelvo a casa, pues normalmente están dormidos. Pero sí que fines de semana, tal, pues les dedico. Pero sí que es verdad que dedico mucho tiempo a mi trabajo porque es una forma de vida. Yo Pasión, ¿no? yo estoy enamorado del periodismo. Si naciera 100 veces volvería a ser periodista. Y sí que es verdad que, bueno, llevo el área de investigación de un periódico, voy a muchas teles, estoy escribiendo, doy clase en la universidad, es decir, hago muchas cosas, no sé decir que no a casi nada y se me podría criticar porque a veces a los buenos los descuido un poco, pero creo que es ¿Eres importante. adicto al trabajo? Bueno, adicto, Oye, esta no te lo habían hecho. se es adicto. Esta no te la Hay- habían hecho. Últimamente me han dicho mucho, eres workaholic. Eres workaholic, sí. Y probablemente lo sea porque me gusta mucho mi profesión, pero claro, yo creo que la adicción, tú eres adicto a una sustancia mala, ¿no? Sí. Al alcohol, al tabaco, pero el trabajo no creo que sea una sustancia mala. Mm. Creo que es bueno el trabajo. En exceso, como todo, incluso beber agua. Si tú bebes 20 litros de agua todos los días, pues Ya. te va a pasar factura. Y trabajar en exceso también, pero a mí me lo enseñó mi padre desde pequeñito que había que trabajar, que es lo que hay que hacer en la vida para ser alguien de provecho y lo hago. Y la verdad es que como me gusta y lo disfruto, eso Diego, o sea, hay gente muy jodida que trabaja en trabajos de mierda por un sueldo de mierda y que lo tienen que hacer y yo ahí soy un privilegiado porque trabajo en lo que me gusta y me pagan y entonces ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿La radio, la televisión, el periódico, internet? pues a mí lo que más me gustaba cuando empecé era la televisión, pero me reconduje hacia la prensa porque el periódico es el mejor medio para el periodismo de investigación. Y como yo lo que soy es un periodista de investigación por encima de todo, el medio que más se adecua es el periódico por la extensión que tiene, que no te la da la prensa, que no te la da, perdón, la tele o que no te la da la radio. Entonces, escribo en el periódico esas historias que son largas, que son complicadas, que a veces hay que releerlas, que llevan papeles y tal, y luego las exploto y las cuento en la tele, sobre todo, y también en la radio. Pero Yo soy de más prensa. allá de... La O sea, o prensa. a ti lo que te gusta es el periodismo más allá de dónde se distribuya, para que me entiendas. Sí, yo soy un animal periodístico, me gusta el periodismo y la tele se me da muy bien, pero mi medio predilecto es la prensa. A mí me han hecho ofertas para dejar la prensa, ofertas suculentas en televisión, importantes, Ajá. de un programa, de tal. Pero creo que me equivocaría porque yo De un programa. No te voy a decir más. Yo creo que no te voy a decir más. Esto no quería. No te preocupes. Entonces, Aquí te puedes autocensurar lo que tú quieras y hasta donde tú quieras, ¿de acuerdo? pues yo creo que no debería soltar la prensa escrita porque a lo que yo me dedico como periodista de investigación, yo necesito ese periódico donde destapar el caso Lobato, donde destapar el caso Monedero, donde destapar la Dime- Púnica, donde destapar lo que sea. Y luego ya lo exploto en otros medios. Dime una cosa. Me has dicho antes que sí te han censurado. ¿Hay algún tema que no conozcamos, que tú sí conozcas, que tengas completamente atado, que lo hubieras podido sacar y que sea extremadamente grave? Que sea Tengo- muy potente. Tengo uno, no te voy a decir dónde no lo pude sacar ni dónde lo censuraron, No te eso no lo preocupes. puedo decir, pero sí tengo uno que habría acabado con la carrera de un político que está en activo y que es importante. Ahora mismo no tiene un nivel brutal, pero un político muy importante habría acabado con su carrera y no me dejaron sacarlo por las relaciones con la dirección del medio.
me intentaron engañar con, no, pero vamos a hacer una cosa más amplia, sin decir qué era, te he hablado un poco de eso, vamos a hacer una cosa más amplia, por aquí, por tal, para que me pusieran otras cosas y lo dejara. Y me da rabia. Pero a mí me han censurado poco dentro de lo que cabe. Yo soy muy bruto, ¿eh? Si a mí alguien me va a tener que decir esto no sale porque yo soy el director. Te dice que es un poco kamikaze, a lo mejor. Claro, sí. Sí. Oye, yo creo que me he ganado el decir, ¿cómo que esto no sale? No. ¿Cómo que esto no sale? Esto tiene que salir. Y ya es un riesgo para el censor, es un riesgo el censurarme. Ya digo, yo dentro de lo que cabe ha sido muy poco. No, y yo nunca me he autocensurado. O sea, Jamás. sabemos que hay. Tú nunca te has autocensurado, ni en tus opiniones tampoco. Nunca. No, o sea, pues yo puedo ser prudente a la hora de Eres prudente. no hacer acusaciones que no se sostengan o este tipo de cosas. Pero el decir, no, porque esto afecta Pero sí, me refiero a que a opiniones generales de cosas, ¿no? Mm. De lo que sea. Es decir, tú hablarías de lo que fuera. Sí, yo hablo de lo que sea. Hombre, Pero- o sea, tengo la prudencia de ¿Qué pues, opinas del aborto, por ejemplo? Darías tu opinión, claramente. Sí, lo que ¿Qué pasa es opinas que de la gestación subrogada? claro, Darías el. yo no soy un opinador, aunque voy a muchas Sí. tertulias, porque al final yo soy un soldado y tal. Entonces me llaman, me pagan, voy, pero a mí lo que me gusta es hacer información, no opinión, y cuando voy a la tele a hablar de información. Y cuando participo en tertulias, lo que suelo hacer es dar información también con una parte de opinión. Pero ir al debate de aborto sí, aborto no tal, creo que tengo una Ya, opinión, te entiendo. pero creo que tengo poco que aportar, lo que yo le puedo dar a la gente que nos ve no es eso, yo tengo que estar centrado en el género del periodismo de investigación, que es lo que yo hago. Bueno, ¿Te dan más cera por la opinión o por la información? yo creo que lo que de verdad les jode es la información. Ujú. Entonces, eso les hace mucho más daño y por lo tanto van aún más a por ti. La opinión es más caricaturesco, no me gusta lo que dice este tío tal, pero cuando haces información y les haces daño, entonces van más. Y luego que esto que puede parecer espontáneo, no es espontáneo. Las hordas de Twitter están dirigidas. Sí. O sea, hay gente que se encarga en los Sí, sí, sí. partidos, en tal, Mm. para montar esas campañas. Y les molesta mucho más la información, muchísimo más que la opinión. A día de hoy hay una serie de sistemas que todavía no conocemos cómo funcionan. Por ejemplo, estabas hablando ahora mismo el tema de las hordas y que muchas de esas, por ejemplo, pueden ser efectivamente teledirigidas, ¿no? Ujú. Mm, ¿Los partidos políticos tienen sistemas de áreas digital que sirvan para destrozar al rival político Sí. o al Sí. periodista o a la persona? Bueno, eso quien mejor lo ha Una planta séptima, Sí. ¿no? Ahí donde. Bueno, eso quien mejor lo ha hecho es Podemos. Podemos está completamente estructurado en eso. Son mucho más hábiles que la derecha. Mm. Podemos lo tiene perfectamente organizado. Con youtubers, con tuiteros influyentes, y lo van marcando y lo hacen y van a por ti a matarte. Lo que pasa es que al final dices, que me están diciendo no sé qué en Twitter. Oh, mira cómo tiemblo. O sea, Mira. estoy pasando un miedo que mira, eso me da igual. Es más, para mí es bueno porque yo a veces digo, "Bro, yo me dedico a joderle la vida a la gente". Es un poco lo que hago, pero al que se lo merece. Y entonces, cuando publicas, se tienen que defender, te tienen que atacar. Eso es bueno, eso es que he hecho bien mi trabajo. Yo cada vez que publico tengo mínimo un enemigo nuevo. Si publicara y no me hicieran nada, diría, joder, no estoy haciendo Se me ha nada. quedado. Me falta el acosador, el hater. Y cuando recibo a los acosadores y a los haters, digo, estupendo. A mí me ha escrito gente que me ha dicho, mereces un cáncer para tus hijos, y ese tipo de cosas. Que si me lo dice alguien en la calle, le arranco la cabeza, eso sí te lo... Pero bueno, Twitter y tal, estás acostumbrado y eso es que estás dando en la diana. O sea, Y por eso van a decir por ese ti. tipo de cosas, ¿no? Sí, ese tipo de cosas. Un cáncer a mis hijos. Te digo, si es en la calle, termino yo en Soto del Real. Pero bueno, está ahí, es una forma más de presión. Porque para ti, ¿qué significan tus hijos para ti? A todo, desde que Tú eres padre, sí. Vamos a explicarlo, Sí, desde que tienes un hijo, tú dejas de vivir para ti y empiezas a vivir para tus hijos. Por lo Ujú. tanto, lo son todo. Y luego a mí me han dicho muchas cosas bonitas, pero nunca nada que se parezca a papá. A mí la primera vez que me dijeron papá, dije, uff, no hay nada más, no hay nada por encima de eso, para mí. Y yo luego no hago proselitismo, ¿eh? La gente que no ha tenido hijos tal, vivirá mejor y dormirá y tal. Y a veces pienso, joder, hostia, O cómo... sea, tú definías que no sabes lo que, o sea, que no te das Pero, cuenta del amor hasta que en el momento que te dice bueno, que tú escuchaste sí, papá. ahí tomó una nueva dimensión. Ya era padre, lógicamente, pero cuando mi hija mayor dijo papá por primera vez, dije, uff. Y yo siempre he tenido muy claro que quería tener hijos, porque a mí me tuvieron, todo lo que hago lo hago porque alguien me tuvo, Sí. mis padres, pues yo voy a hacer lo mismo para darles también una vida
a mis hijos y que puedan hacer cosas, y para mí lo son absolutamente todo. Lo que siempre soy muy cauto y por supuesto nunca pongo imagen de nadie, de mi mujer, de mis hijos, de nadie de mi entorno, porque a mí me atacan mucho, me hacen tal, las presiones han llegado a mi familia, pero si alguno de estos que me ataca se acerca a mi familia, lo busco, lo encuentro y lo mato. No es una forma de hablar. Guau. Lo busco, lo encuentro y lo mato. Si de estos que van a por mí y tal, un día traspasan esa línea y se acercan a mi familia, una vez estuve a punto de ir a buscar a un padre del colegio y con estas manos separar la cabeza del cuerpo, ¿vale? Porque fueron a atacar a mi familia por una información que yo hice sobre Podemos. En un grupo escolar, lo que pasa que era una madre. Si llega a ser el padre, voy al día siguiente. Te lo juro, igual le estoy diciendo, pero lo hago, ¿eh? Porque eso llegó al colegio de mis hijos. Ya. Unos hijos de la gran puta, por una información que yo había hecho de Podemos. ¿Sabes qué información fue? Yo di una exclusiva monumental, que fue que Pablo Iglesias en campaña electoral estaba engañando a los votantes de Podemos, porque iba a dejar en la política para hacer una televisión. Las elecciones contra Isabel Díaz Ayuso eran un domingo, lo publicó un viernes. Sí. ¿Qué hizo el domingo Pablo Iglesias? Dejar la política. Esa es exclusiva mía en ABC. Sí. Una exclusiva política brutal. Cuando publiqué eso hubo una campaña de acoso hacia mí. Y tampoco me parece que sea, quiere decir, oye, al final Eso publiqué un viernes. creo que sea algo... Eso publiqué un viernes. La campaña de acoso no te la imaginas. Llegó al colegio de mis hijos. Ya. Y ahí sí que, lo insisto, si alguien se acerca a mi familia, o sea, me da igual que sea un policía, un tal, o lo que sea, lo busco, lo encuentro y lo mato. Oye, mira, no quiero que te vayas con este... Sí, vamos a rebajar. Sí, mal sabor de boca, pero te puedo... O sea, bueno, es que te tocan estas cosas, claro. Sí, claro. Esa es la... Conmigo lo que quieran, pero ahí... Tengo una cosa para ti. Ah. Pues es muy difícil responder a la pregunta de ¿qué es Javier Chicote para mí? Para empezar, Me suena para la mí voz. es Javi. No es Javier Chicote y es, pues eso, mi amigo, mi compañero, con el que sufro, lloro y río, a veces en el mismo minuto, el que me ayuda a superar lo mejor y lo peor y, en definitiva, el amor de mi vida. Y después hay una vertiente profesional, porque al compartir profesión también se vive de una forma diferente. Y ahí te podría decir que yo siempre he dicho que es el mejor periodista, a veces no se lo digo a él, o durante muchos años no se lo he dicho a él, y ahora cuando la gente me dice, jolín, tu marido, qué cosas hace, qué bueno es, pues he de admitir que me da hasta cierta rabia, porque pienso, ¿cómo no lo habéis visto antes, no? Entonces, es un orgullo ver lo que hace, sé que puede con todo, pero a veces me abruma todo lo que trabaja. Cuando creo que no puede hacer más horas, las hace. Cuando creo que no se puede esforzar más de lo que ella se esfuerza más. O sea que al final es también un ejemplo de superación que espero que nuestros hijos hereden. Y en el ámbito quizá más personal nuestro, pues es alguien que no se rinde ante las adversidades, que no han sido pocas, y en el que he sentido que siempre iba en la misma vía que yo, cuando había que luchar con todas las armas. Así que bueno, creo que lo dejo aquí, que disfrutéis de esta entrevista y nada, ya me la escucharé cuando la publiquéis. Bueno, ahora... ¿Hay otro? ¿Has dicho? Sí, hay otro. No, es papá por tú. ¿Eh? Papá por tú, ¿qué es? Muy bueno. Es muy bueno. ¿Y qué fa? ¿Qué es lo que més t'agrada que te fas, papá? El columpio. El columpio. Y los saltos. Y los saltos. Y saltos de canguro. ¡Hola! ¿Y cuánto dona besos? Muchos. Muchos. Todos estos. Todos estos. ¿Y cuáles tienes, Ben? Contó. Però no te veuen, és només un àudio, ho has de dir. Popo. Mucho. Ah, pero ¿como de aquí a la luna? Sí. Y hasta 2 cohetes. ¡Oh! Por favor. Me pongo yo y todo. ¿Vienes whisky o...? Javi, que, bueno, es tu familia. Es lo más importante para ti. Sí. No hay nada. O sea, yo soy un cyborg, estoy programado para lo que hago, pero también tengo un corazón, aunque a veces parezca que no.
y eso es lo más grande que tengo, quien cuida a los buenos y mis hijos, que es lo que... Siempre tengo cuidado para que no se sepa nunca, ¿no? Ni dar, ni vamos a decir nombres ni nada, porque yo he hecho cosas que a mí tengo muchos enemigos, por eso tengo que tener cuidado y vaya, no me esperaba esto, ¿eh? Pues te tengo que decir que había pedido, vamos, hasta por Mallorca, vídeos y todo, para a todo. Yo digo, me voy a centrar, pero nunca te veo, siempre te veo en las entrevistas, porque para mí tú eres un amigo, y siempre te veo con esa garra periodística también del boxeador, y yo sé también quién eres, y eres ¿sabes? Entonces, bueno, has venido a mi podcast. Me suena como raro, ¿no? Y todo. Sí. Y quería que también ver esta faceta de Javi. Sí, tengo esa faceta. Yo además he tenido una vida personal muy complicada y sí, con una vida familiar que no ha sido fácil, y lo que pasa es que son temas de los que no suelo hablar, pero bueno, lo tengo y al final trabajo para ellos. O sea que tiene sentido, y yo también, quien soy, se lo debo a ellos. También en casa también te hacen y te ayudan y te construyen, y eres un producto que han contribuido a hacer. Y fíjate, hubo un caso que le preguntaron a Michelle Obama que habría sido ella si no se hubiera casado con Obama, y lo que dijo: no, él es presidente de los Estados Unidos porque se casó conmigo. Y mucho de eso hay. Sí, mucho de eso hay. Eso sí. Me acuerdo. Oye, Javi, ¿te vienes dentro de 100? Dentro de 100, parece? Lo dejamos anotado. Vale, sí. Es el primero, entonces Sí, te vienes al número pues 100. será un honor. No me sacas unas cuentas al cerca, entonces a lo mejor te llamo antes. Pero en principio te vienes al número 100. Será un grandísimo honor. Haberlo inaugurado ya lo es, y así además me das el del centenario, pues por supuesto. Javi, gracias por todo lo que haces, de verdad. Gracias por venirte. Y sigue enfadando a todo el mundo, porque eso seguramente es síntoma de esa salud periodística. Gracias, Javi. Ha sido un placer, Diego, de verdad.